esta tragedia que ocurrió. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Agustina Girón, Martín Fernández Cruz te saludan, ¿cómo estás? Buenos días, Agustina y Martín, un gusto. Muchas gracias por el contacto. Bueno, ¿cuál es tu primer análisis con obviamente uno no está ahí, ¿no? Pero con la información que trascendió hasta ahora, la información que dio también la Guardia Costera de Miami, tu primera reflexión, ¿no? Como especialista en la materia que podés dar al respecto. Bueno, tenemos por un lado un velero prácticamente sin gobierno porque como no había viento, no tenía manera de, digamos, de impulsarse, que estaba navegando en una zona donde también conviven con otro tipo de embarcaciones como esta famosa barcaza. La barcaza es como si fuese una balsa que no tiene propulsión propia, por lo tanto tiene que llevar un remolcador que es el que le da el movimiento, se llama remolcador de empuje, no es un remolcador de tiro, sino un remolcador de empuje que va por el lado de detrás de la barcaza. Y me llama poderosamente la atención porque veo en las fotos, no tanto en los videos, porque el video que hay es muy cortito y borroso, pero veo que donde está la cabina de mando del que conduce la barcaza, el remolcador que empuja la barcaza, estaba muy baja visibilidad, o sea, no tenía buena visibilidad tampoco como para ver correctamente lo que tiene hacia adelante, ¿no? Este es un puerto mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un puerto donde conviven embarcaciones deportivas, recreativas y también embarcaciones comerciales como esta. Entonces, O sea, que no era que estaba mal que el barco estuviese ahí, o sea, podía estar ahí. claro que sí. De hecho, circulan ese tipo de embarcaciones prácticamente todos los días. El asunto es aprender a convivir, saber convivir entre todo ese movimiento, digamos, marítimo que hay en la zona, de la forma más segura, ¿no? Claro. Evidentemente hubo algo que no funcionó bien para que esto ocurra. Bueno, lo que destacaban era esto mismo que señala usted, la poca visibilidad que había. Esto es algo que los especialistas, quienes están investigando, fue una de las primeras cosas que destacaron. Pero yo le quería preguntar, ¿qué margen de maniobra tenés en caso de visualizar algún tipo de objeto que vos tengas que te obligue a desviar el curso de la barcaza? ¿Vos qué margen, qué tanto antes lo tenés que ver como para poder maniobrar con tiempo? Y como mínimo 3 veces la dimensión de la barcaza, o sea que en este caso puntual estamos hablando de 60, 80 metros, como mínimo, Claro. Ahí estamos ya con lo justo. En realidad cuanto antes mejor. Justamente eso también es un detalle importante, porque ahí tenemos un canal que tiene 400 metros de ancho, más que suficiente para, maniobrar, para hacer todo tipo de maniobras, inclusive evasivas, porque más allá de lo que dice la reglamentación, de quién tiene derecho de paso o no, acá lo importante es, aunque yo tenga derecho de paso, sea el velero o sea la barcaza, tengo que hacer todo lo posible para evitar una colisión como esta, ¿no es cierto? Claro. Y para eso necesitamos espacio, y espacio había, y la visibilidad era buena. Me refiero a el clima, ¿no? En el momento del accidente. No había viento, había un sol diáfano, no había niebla. Alguna distracción me parece que hubo ahí por parte de alguno de los dos, o de los dos también. ¿Por qué no? El velero, la persona a cargo del velero era una chica de 19 años. Era el adulto responsable. Ahora, este tipo de veleros, para manejarlos, ¿se necesita algún tipo de permiso, algún tipo de licencia? ¿O es habitual que alguien que quizás no está muy ducho en la materia pueda tener como las herramientas o pueda medianamente maniobrar o saber manejar un velero? Digamos, ¿qué tan difícil es operar un vehículo de estas características? Entiendo yo que la persona que estaba a cargo, que creo que es una chica, de 19 años, escuché, sabe. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común. Esto entiendo que es una colonia de vacaciones, ¿sí? En donde hay un montón de actividades recreativas, incluyendo la vela. Entiendo que, por lo menos acá en Argentina, y entiendo que allá también, es muy común que pongan a alguien así experimentado, joven, porque son chicos que empezaron a navegar de muy pequeños, como los que estaban justamente con ella. Entonces ya se van aprendiendo de chiquitos, van tomando conciencia de los riesgos de chiquitos.
Aprender a gobernar una embarcación es muy importante para cualquier niño pequeño porque le da mucha seguridad en sí mismo, y eso es una cadena de conocimientos que se va sumando y que perfectamente una persona, digamos, de 19, 20 años, o sea, no necesita tampoco ninguna habilitación especial porque es un velero recreativo para pasar el día, digamos. Se llaman day sailor porque justamente son veleros para el día. No tienen cabina, no tienen, digamos, no son para ir muy lejos tampoco, ¿sí? Claro. Entonces es muy común eso, pero también hablando de lejos y hablando de distancias, yo no sé, y eso sí que no lo tengo claro, si a lo mejor el velero, o sea, esta chica, superó algún límite establecido dentro de lo que es el puerto, ¿sí? Ese también es un detalle, a ver, pero bueno, eso es materia de investigación, ¿no es cierto? Ahora, lo importante, sí. No, perdón, me quedo pensando con esto que vos decías. Si hubo una distracción y acá había gente que sabía y además se necesitan por lo menos 60 metros, ¿no? Estoy como juntando toda esta información muy valiosa que nos estás dando. ¿Qué puede haber pasado? Obviamente son teorías, lógico, porque después habrá pericias, etcétera, pero con toda la experiencia que vos tenés en estos temas, ¿puede ser que de repente, no sé, estaban en otra y aparece un barco de la nada y te tira abajo, te atropella y el barco más grande no los vio? Digo, porque si no llegaron a hacer esa maniobra que necesita 60 metros de anticipación, uno, viste, le cuesta entender qué pasó. Claro, por supuesto. Yo por eso dije al principio que el velero, justamente como producto de que no había viento, no tenía avance. Claro. ¿Sí? O sea, lo que decimos nosotros no tiene arrancada. Entonces, voy a poner este ejemplo para que se entienda. Si yo estoy arriba de mi auto, tiro el volante para la derecha, para la izquierda, pero no arranco, no pongo el auto en movimiento, el auto no va a doblar. Claro. ¿Sí? Ahora, ni bien estoy un poco en movimiento, ya el auto me obedece. Y acá pasa lo mismo. Es muy probable que no haya tenido capacidad digamos, de acción o de movimiento, debido a que no tenía propulsión, el velero me estoy refiriendo, ¿no? Al no tener, digamos, movimiento y propulsión, porque no había viento, así se impulsan los veleros, bueno, eso hizo que probablemente, más allá de que puede haber habido alguna distracción o no pudo esquivar la otra embarcación. Claro. que la termina embistiendo. La distracción, por supuesto, que está a la orden del día. Hoy en día, más que nunca, a ver, estamos todos con los celulares en la mano. Sí, Igual me cuesta creer que una persona que está a cargo de 5 menores, no sé, me cuesta creerlo, ¿no es cierto? O sea, no la conozco ni nada, pero entiendo que la responsabilidad de llevar 5 menores en un velero es grande, ¿no? Es importante. ¿Siempre va una sola persona en un velero o deberían ir más personas? Porque a mí me llamó la atención ver una sola persona a cargo del velero y además con 5 menores, pero la verdad es que no conozco, no sé si es lo que se estila, claro. Por eso te pregunto. En ese tamaño de embarcaciones estaría bien. Okay. Lo que tendría que haber, y dicen que hubo, yo no lo pude todavía comprobar, algún tipo de otra embarcación menor, como si fuese un bote, un gomón o algo por el estilo, que esté merodeando en la zona como para asistir en caso de que sea necesario. Claro. Si hubiera habido este tipo de situaciones, este tipo de embarcaciones, tampoco estaba cerca, porque si hubiera estado cerca quizás podría hacer algo, ¿no es cierto?, como para evitar la colisión. Ahora, uno ve las imágenes, ese breve video al que usted hacía referencia, y se llegan a ver varios veleros, uno cree ver varios veleros. Ahora, ¿es habitual que convivan en esos espacios embarcaciones de tamaños tan distintos? Porque incluso ayer hablábamos con una periodista de Miami y nos contaba que suelen suceder accidentes de este tipo allá en esos espacios, ¿no? En Estados Unidos. Sí, es habitual. Es un puerto mixto, ¿sí? Es un puerto donde conviven embarcaciones deportivas, veleros, lanchas, motos de agua, ese tipo de actividades así, artefactos acuáticos deportivos, con embarcaciones mercantes. Acá tenemos situaciones muy similares, en Puerto Madero, en el Tigre, en la zona de San Fernando también. O sea, todos los fines de semana conviven embarcaciones deportivas junto con embarcaciones mercantes, digamos, de cabotaje, ¿no? No las más grandes. Entonces, ahí sí es donde hay que prestar mucho más atención porque, bueno, podemos decir que son aguas restringidas en el sentido de que puede aparecer una embarcación como esta que también tiene su maniobrabilidad restringida porque el tipo de embarcación que es, la barcaza con un remolcador, insisto con esto, no es una embarcación única, uniforme, sino son 2 embarcaciones que están sujetadas para que puedan avanzar
Entonces, eso le da cierta dificultad en la maniobra también. Ahora, es cierto también que este tipo de embarcaciones todos los días circulan por ahí, haciendo diferentes actividades, no sé si creo que estaban levantando residuos, inclusive se ve que tiene una grúa como para poder, no sé, remover material o algo, o sea, es de todos los días, ¿sí? Evidentemente, algo importante falló más allá de la distracción. Claro. A lo mejor también tuvo una falla en la máquina la barcaza, el remolcador que empuja la barcaza. ¿Por qué no? Porque tengamos presente que si yo veo que tengo un rumbo de colisión con otra embarcación, necesito que la máquina de mi embarcación responda rápido para poder hacer algo. En los barcos no tenemos frenos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, como mínimo, poner reversa, la marcha atrás, para intentar frenar ¿Y esas embarcaciones son, la maquinaria de esas embarcaciones responde más o menos rápido, más allá de la distancia que necesita, digo, a nivel mecánico, ¿tienen una capacidad de respuesta rápida? Debería tenerla, sí, debería. No puedo hablar en concreto de este tipo de embarcaciones porque, bueno, se supone que es una embarcación que está habilitada por la Autoridad Marítima, ¿no? Claro, O sea, toda embarcación lleva inspecciones de la Autoridad Marítima, que es la que la habilita para poder navegar, y dentro de esas inspecciones está esto justamente, ¿no? Ver la respuesta de la máquina, la respuesta del timón, para ver si obedece rápido o no ante cualquier emergencia. Se hacen pruebas que se conocen como crash stop, que significa una parada de emergencia, a ver cuántos metros demora la embarcación en detenerse, y en función de eso, bueno, después la Autoridad Marítima decide dónde, en qué zona puede navegar y en qué zona no. Pero repito, estamos hablando de embarcaciones que todos los días circulan por esta zona y evidentemente están habilitadas por la Autoridad Marítima, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un país, digamos, que es bastante prolijo en estas cosas, ¿no? Ahora entiendo que iban a avanzar en investigar si los controles de la barcaza funcionaban correctamente, porque yo pensaba, escuchándolo a ustedes, yo pensaba recién, no solo quien conduce la barcaza, también debe haber una tripulación que puede observar que adelante hay un velero o algún tipo de barco y dé aviso. Ahora, en este tipo de embarcaciones, ¿hay algo así como, por ahí es una pregunta un poco, pero del desconocimiento, ¿hay una suerte de caja negra o algún dispositivo que permita reconstruir qué sucedió en ese momento y que dé cuenta tanto de errores mecánicos o de algún posible error humano? A ver, caja negra no, lo dudo mucho porque son embarcaciones bastante rudimentarias para eso. Pero sí está todo lo que es, bueno, las cámaras que filman, inclusive el video que se ve es muy corto, a lo mejor es más largo, pero lo acortaron para mostrarlo, digamos, en los medios. Pero ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor si se pudiera ver el video más atrás, mucho antes del accidente, se podría llegar a ver si el que conducía la embarcación la barcaza, intentó modificar el rumbo para evitar la colisión o no. También sería importante si el video tuviera audio, cosa que lo dudo, a ver si se intentó tocar la sirena, ¿sí? Como advertencia, ¿sí? Entonces, esos son factores que también son claves para la investigación. Recién me decía de alguien que esté, digamos, vigilando. Por supuesto, no puede, sino que debe estar vigilando, sobre todo cuando está navegando en lugares así, digamos, de maniobrabilidad restringida, ¿sí? No es lo mismo navegar en el mar abierto, que tengo todo el mar para hacer cualquier tipo de maniobra y nadie para, digamos, ninguna otra embarcación con posibilidad de investirla, que dentro de puerto, que es donde más atento tengo que estar. No solo el que conduce la embarcación, el que está a cargo, vamos a decir el capitán, sino también los tripulantes. El capitán tiene que decir, bueno, a ver, vos mirame hacia adelante, de tal lado, vos mirá para el otro lado. Bueno, eso, por supuesto que sí, es, digamos, es mandatorio eso, pero bueno, no sé en qué situación estaban. En el video no se ve bien, pero aparentemente no había nadie mirando hacia adelante, lo que se conoce como un vigía, ¿no? Qué fuerte. Entonces, bueno, eso influye muchísimo también. Por eso digo que yo creo que acá se juntaron dos factores, digamos, letales: un velero sin viento, sin avance, sin posibilidad de esquivar nada, y otra embarcación que todavía no sabemos en qué condición está. A ver, digo, sí, está en condiciones de navegar, sí, de hecho lo estaba haciendo, pero bueno, ¿qué capacitación tiene la tripulación de esa embarcación? Bueno, tengo entendido que ya hicieron una primera recreación que les tomó la Guardia Costera, ¿no? Como para
las preliminares. Sí. Ayer el jefe de la Guardia Costera dijo que le habían tomado declaración, por lo menos al del barco más grande, que no podían revelar, obviamente, lo que habían dicho porque es parte de la investigación, y que también se le tomaron las pruebas toxicológicas, ¿no? Que todavía no están los resultados. Veremos qué arroja eso. También lo que dijo es que creía, lo tienen que confirmar, pero que creía que todos llevaban el chaleco salvavidas, ¿no? Pero que bueno, no fue suficiente. Y no, porque cuando una embarcación de determinado porte embiste a otra de mucho menor porte, el impacto es terrible, Claro. O sea, el salvavidas, por supuesto que tiene que estar puesto, y lo tenían puesto. Todo menor es obligatorio que tenga el salvavidas puesto, todo menor de edad. Pero claro, una cosa es si me caigo al agua o lo que fuere, y otra cosa es si me impacta otra embarcación, teniendo en cuenta la tremenda diferencia de tamaño que tenía una y la otra. Ahí es muy distinto. Es como decir, una persona que iba en un auto tenía puesto el cinturón de seguridad y así todo falleció. Claro, totalmente. No es una garantía, es importantísimo tenerlo puesto, sí, más allá de que sea obligatorio, hay que tenerlo puesto, pero tampoco es una garantía. De hecho, son tengo entendido, dos niños fallecidos y otros 2 que están en muy grave estado. Están en estado crítico, sí, Claro, por eso. Entonces, hay mucha diferencia de tamaño entre una embarcación y la otra. Uno era un velero de plástico, digamos, de fibra de vidrio, y el otro una embarcación de acero, de chapa, pesada, con materiales a bordo que la hacen más pesada, y con una inercia mucho más grande, justamente producto del peso que tiene la propia embarcación, ¿no? Dios mío, qué horror. Tremendo, es tremendo. O sea, hemos visto muchos accidentes similares nosotros en nuestras investigaciones, y se da lo mismo, o sea, caen al agua producto del choque, y el problema está cuando quedan, digamos, debajo, o sea, cuando las chupa la otra embarcación, ¿sí? O sea, esto es frecuente, ya se ha visto, no es la primera vez. No, lamentablemente no. Tuvimos un caso parecido hace poco acá en Argentina, en Paso de la Patria, donde una barcaza mucho más grande todavía se lleva por delante una lancha con pescadores, y bueno, la lancha, digamos, la chupa la lancha, la hunde directamente. 2 personas resultan expulsadas y otras 2 resultan todo lo contrario, o sea, las atrae la embarcación y perdieron la vida, ¿no es cierto? Qué horror, tremendo. Alejandro, te agradecemos muchísimo por el tiempo, muy valiosa toda la información que nos aportás. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias a ustedes, buen día. Muy amable. Alejandro Calfayán, quien pasaba por aquí, especialista en la materia, marino, quien aporta un poco de luz